Una de las preguntas que ha estado todavía no resuelta hasta aquí es cómo se ve el dispositivo de decisión de un receptor M-ario. Y al menos para el caso M-PAM, en este momento, con este diagrama que obtuvimos en la cápsula anterior, tenemos todo lo que necesitamos para responder esa pregunta. Así que vamos a comenzar acá con una cápsula que va a abordar la pregunta de regiones de decisión y dispositivo o tal vez al revés, regiones y dispositivo de decisión de M-PAM. Y vamos a comenzar con copiar este gráfico de acá. Y replicarlo en la nueva página. Y miremoslo un poquito en más detalle. De igual forma, como en NRZ teníamos que, ahora pensemos exclusivamente en estas dos campanas gaussianas entre S1 y S2, que en NRZ siempre eran S0 y S1, las regiones la región de decisión, la frontera de decisión, era esta línea segmentada que estoy dibujando ahora aquí con azul. Era el punto equidistante entre ambos símbolos y además era el punto donde ambas campanas gaussianas se cortan. Y eso significa que un símbolo recibido, acá en esta escala lo que estamos mirando es xcheck, la variable de decisión. Un valor de la variable de decisión que estaba acá llevaba a optar por la campana que corresponde al símbolo S2 y no por la campana que corresponde al símbolo S1. ¿Por qué? Porque la del símbolo S2 acá es más probable. El mismo argumento también aplica ahora al comparar S2 con S3. Y de igual forma entonces podemos decir que aquí hay una frontera de decisión y también podemos decir que aquí hay una frontera de decisión. Vale decir, según el valor de la variable de decisión, si esta está en este rango de acá, significa que es el rango donde es más probable que haya sido transmitido el símbolo S2 que cualquiera otro de los tres otros símbolos. Si es que, por ejemplo, la variable de decisión está acá, la campana de mayor valor es la que corresponde a S0, por lo tanto, para todo este rango de aquí hacia menos infinito se declara S0. Entonces, con eso podemos en forma relativamente simple deducir cuál es el dispositivo de decisión. Y para eso podemos hacer acá un gráfico de el valor de la variable de decisión, y aquí estoy específicamente refiriéndome al valor que tenemos a disposición acá. Este valor xcheck es el que ingresa al dispositivo de decisión y según ese valor se toma la decisión. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, un gráfico que de entrada tiene xcheck y la pregunta acá es ¿cuál es la decisión? Entonces la decisión
Vamos aquí a ponerla en decisión. La vamos a poner en el eje de ordenadas. Y hay 4 decisiones posibles: S0, S1, S2 y S3. Entonces vamos a dibujar acá esas 4 decisiones. S0, check, S1, check, S2, check y S3, check. Son las 4 decisiones posibles. Y fíjense, según estas fronteras de decisión, si las proyecto hacia abajo, todo lo que son valores de X check a la izquierda de este punto de acá, todos esos valores determinan S0. Es decir, la decisión es S0 para todos los valores que están a la izquierda de esta frontera. Después tenemos para todos los valores que hay entre este punto y este punto, la decisión es S1. De igual forma, podemos acá poner la decisión de S2 y finalmente acá, para todos los valores hasta infinito, la decisión es S3. Así que esta es la curva de decisión. Si quieren la podemos conectar aquí como una escalera, y tiene que ver con estos valores de la frontera de decisión. Por supuesto, por lo mismo, se habla de la región de decisión en favor de 0, se habla de la región de decisión en favor de 1, la región de decisión en favor de 2 y finalmente la región de decisión en favor de 3. Hay 2 regiones de decisión, estas 2 intermedias que son limitadas, y hay otras 2 regiones que son abiertas hacia infinito. Entonces, en forma simplemente para que esta exposición sea completa, voy a copiar este diagrama de acá y lo que vamos a hacer es dibujar ahora en forma tal vez ilustrativa nada más, pero para que quede súper claro a qué nos referimos, el receptor con dispositivo de decisión. Borro, 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 y podemos entonces ahora responder esta pregunta. Acá tenemos un dispositivo de decisión que tiene una forma de escalera. Esa es la simbología que usamos para un receptor, para un dispositivo de decisión M-ario. Entonces tenemos con eso ya claridad 1 sobre fronteras y regiones de decisión en un caso M-ario, y tenemos también claridad sobre el dispositivo de decisión y la regla sobre la cual se toman decisiones según el valor de la variable de decisión.